Buenas tardes, hermanos, el Señor los bendiga. Quiero pedirles que me acompañen. Yo tengo 3 textos. Los 3 textos son muy cortos y tratan el tema que quiero compartir con ustedes esta tarde. Primera de Corintios 4:19 es el que voy a leer. Primera de Corintios 16:7, puede anotarlo, y Hebreos 6:3. Yo quisiera que tratemos en esta tarde un tema que tiene que ver cómo es que nosotros debemos de tomar las decisiones en tiempos difíciles. Siempre nosotros nos enfrentamos a encrucijadas, también se le llama, ¿no? Hay encrucijadas, una encrucijada es un camino cruzado, o llegamos a un punto donde tenemos que escoger si vamos para un camino o vamos a tomar otro camino. Hemos hecho esto, hermanos, quizás aún desde que hemos sido conocidos por el Señor, hemos sido salvados por el Señor, siempre hemos tenido que tomar nosotros decisiones. Bueno, ustedes saben de que a mí el Señor me salvó a la edad de 40 años y yo tenía una regla que la aprendí, es de que una persona nunca debe de tomar una decisión importante si está contento, si está enojado, si está triste, absolutamente no. El único estado mental en que una persona puede tomar una decisión correcta es estando en un nivel 0. Ni muy feliz, porque te vas a equivocar, y tampoco muy triste, porque también te vas a equivocar. Y yo quisiera que en esta oportunidad tratemos el tema, cómo es que un cristiano debe de tomar decisiones. Cómo es que un cristiano debe tomar decisiones. Yo voy a leer los 3 textos que les he compartido. Primera de Corintios 4:19 dice: pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Primera de Corintios 16:7 dice: porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Y Hebreos 6:3 dice: y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. La diferencia cuando uno está sin Cristo es que tal vez puede utilizar la fórmula que yo les estaba comentando al principio, cómo tomar una decisión, pero esa no es una fórmula correcta. La Escritura nos enseña a nosotros cómo es que un cristiano debe de tomar decisiones importantes en sus vidas. Hace un momento estábamos conversando con los hermanos en el entretiempo, ¿no? De cuál, por ejemplo, había sido la razón para que muchos hermanos de otro país lleguen acá, a Perú. Es un viaje muy largo. Yo he escuchado que algunos vienen también caminando, ¿verdad? Yo pienso, hermanos, de que para tomar esa decisión no es lo mismo decidir qué color de traje quieres comprarte, a decidir abandonar tu país y buscar vivir en otro país. Aún nosotros podemos ver de que hay decisiones que son muy importantes, muy trascendentales para nuestras vidas, y hay decisiones que no lo son, que es lo que tú quieres almorzar mañana. Tienes que hacer una elección ahí, pero quizás no es importante, nada importante, ¿no? Y nosotros estamos viviendo, hermanos, hoy día aquí en Perú, tiempos de mucha incertidumbre en nuestro país, pero yo quisiera de que la lección de hoy día no solamente la apliquemos al tiempo en el que estamos viviendo, sino que a partir de ahora podamos aplicarla a cualquier situación que se nos presente en la vida. Estamos viviendo tiempos de mucha incertidumbre en nuestro país, tanto para aquellos que no conocen al Señor como para aquellos que conocen al Señor. Yo creo que nunca he vivido un tiempo en el que ahora estamos viviendo, donde a veces cuando uno conversa aún con incrédulos, no saben exactamente qué cosa es lo que van a hacer, o por lo menos ellos dicen, bueno, si ocurre esta situación, entonces mi respuesta va a ser esta, mi acción va a ser esta, ¿verdad? También los hijos del Señor estamos preguntándonos, ¿qué es lo que vamos a hacer como iglesia, como familia? ¿Qué podemos hacer? Estamos preocupados, ¿no? Y esta incertidumbre pues se da en la situación de nuestro país por los resultados los resultados que se tienen que venir en esta segunda vuelta electoral, donde una gran mayoría de compatriotas
ya han tomado la decisión de salir del Perú en caso que gane el candidato que propone un sistema comunista. Eso es lo que yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado. Y algo muy curioso es, si usted va a ir a sacar o renovar su pasaporte, lo más probable es que lo citen para el mes de septiembre o octubre, tal vez. Simplemente ya no es como antes, que al día siguiente se lo estaban entregando. Y esto es un síntoma. Esto es un síntoma de que hay muchos peruanos que están preparándose para irse del Perú. Yo pienso, como les dije al principio, que es una decisión difícil abandonar tu país. Difícil. Ahí están tus raíces. Ahí está tu familia. Ahí están tus amigos, tu escuela, la iglesia donde conociste al Señor. Es muy difícil. Nadie quiere quedarse, por otro lado, a ver también a su propia familia, a sus hijos, sufrir de hambre. No tener oportunidades simplemente de nada, más que esperar la muerte mientras uno está literalmente, como yo he podido ver en algunos noticieros, buscando comida en la basura. Nadie quiere eso para sus hijos, yo creo. Entonces, ¿qué es lo que comenzamos nosotros a decir? Y en estos 3 versículos nosotros encontramos acá palabras del apóstol. Yo voy a ir allá, yo voy a hacer esto, yo quiero hacer esto de acá. Después de ir allá, yo voy a irme para el otro lado. Y después de irme para el otro lado, voy a pasarme al otro lado. Voy a tomar un avión, voy a tomar un barco, voy a tomar lo que sea. Pero yo estoy tratando de llegar allá donde sea. Eso es lo que yo siento en mi corazón. Eso es lo que yo quiero hacer. Pero él añade unas palabras ahí, si el Señor lo permite. Eso es algo que nosotros no hacíamos cuando estábamos sin Cristo. Pero la respuesta que yo veo, hermanos, hoy día frente a la situación, como le digo, que estamos viviendo, una situación que nos tiene a todos en vilo, podría decirse, a muchos, a casi todos los peruanos, o por lo menos la mitad que no piensa, o la mitad que entiende qué cosa es lo que va a pasar con ese candidato. Lo que comenzamos a decir es, voy a sacar mi pasaporte. Me voy a ir a tal país, voy a presentarme para que me den la visa, voy a ahorrar para mi boleto, para mi pasaje aéreo. Si Dios quiere. Y eso es algo a lo que Pablo dice en los pasajes que hemos leído en la primera carta a los Corintios. Él dice, pero iré pronto a vosotros. Así les escribe. Yo iré pronto a vosotros. También él les dice, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo. Y en la carta a los hebreos leemos, y esto haremos, ¿verdad? Y esto haremos, esto voy a hacer, este es mi plan de contingencia, aquí está. El escenario A yo voy a hacer esto, en el escenario B yo voy a hacer esto. Así planeábamos cuando estábamos sin Cristo por el mundo. Pero lo que Pablo estaba diciendo es esto, estos son los planes que yo tengo en mi mente. Cuando Pablo escribe eso, es lo que él está diciendo. Estos son los planes que yo tengo en mi mente. En estos casos, si yo quisiera que prestemos atención a esto, en estos casos no leemos que el apóstol haya dicho, el Señor me ha mostrado que yo debo de hacer esto o aquello. El Señor me ha mostrado en una visión que yo vaya a buscarlos y vaya a visitarlos. El Señor me ha mostrado a mí en sueño que yo debo de partir mañana y embarcarme para verlos y visitarlos a ustedes. No. Y lo mismo dice también el escritor de Hebreos. Vemos entonces que los autores dicen que esto es lo que yo deseo hacer. Eso es lo que yo quiero hacer, si el Señor lo permite. Pero yo quisiera que veamos cómo es esa secuencia que nosotros leemos. Nosotros hacemos planes, es normal, está bien. El Señor nos enseña a hacer planes. Cuando dice, si vas a salir a la guerra,
Revisa primero tu ejército, si es que vas a poder hacerle frente al otro. Evalúa la situación. Si vas a construir tu casa, fíjate que tengas todos tus materiales, no vaya a ser que te quedes construyendo hasta la mitad. Es decir, el Señor nos enseña que como cristianos debemos de tomar previsiones de las cosas que nosotros tenemos que hacer. Yo no diría, yo pienso irme a Italia el próximo año cuando no tengo visa, no tengo ni siquiera pasaporte, no tengo el dinero para ir por allá. Entonces, evidentemente, yo no diría, me voy a ir de vacaciones a Italia el próximo año. Creo que me voy a ir nomás aquí al sur de Lima. Si el Señor quiere. Si el Señor quiere. Pero vemos aquí al apóstol Pablo, de quien nosotros hemos estado hablando también en nuestra escuela dominical, un hombre sujeto a la voluntad de Dios, un hombre que caminaba espiritualmente. Él también hacía sus propios planes y decía, si el Señor quiere lo voy a hacer, pero este es mi plan, este es mi pensamiento, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que a mi corazón le agradaría alcanzar, si el Señor lo permite. Y así también nosotros. Seguramente que estamos teniendo muchos planes en estos tiempos de incertidumbre. Esto es lo que yo deseo hacer. Así como decía el apóstol Pablo, nosotros igual. Esto es lo que yo deseo hacer. Yo deseo hacer. Ahora, no necesariamente se aplica esto para la incertidumbre política. Esto, hermanos, se aplica a cualquier escenario de nuestras vidas. A cualquier escenario de nuestras vidas. Sea muy importante, sea de poca importancia, nosotros, como en los textos leídos, todos hacemos planes. Todos hacemos planes. La pregunta que debemos hacernos basados en nuestros pasajes, en estos 3 pasajes que hemos leído, es la siguiente. ¿Cómo podemos saber si nuestros planes están dentro de la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo escoger yo de tal manera que esa elección que yo estoy haciendo encaje en el plan soberano de Dios que Él tiene para mi vida? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues no lo dice. Pablo no lo dice. El autor de Hebreos no lo dice. No dice, bueno, yo voy a hacer esto de acá porque yo creo por esta razón de que esta es la voluntad de Dios. No lo dice. Solamente dice, si Dios lo permite. Yo quisiera que notemos eso. Si Dios lo permite. No lo dice, pero luego leemos todo el versículo y nos encontramos pues que los autores añaden esa palabra. Si Dios lo permite. Hermanos, nosotros no estamos en los tiempos de Moisés. Estamos en mejores tiempos, de verdad. Estamos en mejores tiempos, tenemos la escritura, la revelación completa. Moisés no la tenía. No la tenía. Él estaba escribiendo más bien el Pentateuco. Él no la tenía. Nosotros tenemos una mayor ventaja espiritual que ellos porque tenemos la palabra de Dios escrita, la Biblia, nuestra guía. No estamos en los tiempos de Moisés, en que podemos seguir de día la columna de humo y por la noche la columna de fuego. Y ahí decimos, bueno, estoy dentro de la voluntad de Dios. Ellos estaban dentro de la voluntad de Dios. Ellos estaban caminando por donde el Señor quería que ellos caminen. ¿Y nosotros cómo? ¿Cómo? A ver. ¿Cómo? Estamos en más ventaja que ellos y vamos a ver cómo es que es esa ventaja. Bueno, sin embargo, lo que podemos notar en las palabras que hemos leído, a pesar que no vemos esas columnas de fuego ni de humo, es que Pablo toma la iniciativa. Toma la iniciativa para hacer algo en el futuro. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando tenemos que tomar una decisión, tenemos que tomar una iniciativa. No es malo tomar la iniciativa. No es malo. Esto lo observamos en los autores, pero luego se dice, si el Señor lo permite. Quizás esa es la esencia de lo que nosotros
tenemos que aprender esta mañana. ¿Y cómo sé si Dios lo permite? ¿Cómo sé que Dios lo está permitiendo? Pero nuestra inquietud en nuestro tiempo del nuevo pacto es porque las señales proféticas y apostólicas ya no están presentes. Ya no están presentes. Miren cómo dice este texto en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Porque tiene que ver cómo es que tenemos que tomar las decisiones. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, subraya ahí, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Señor, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo. ¿Cómo es que Dios hablaba en otro tiempo? En una visión. En una visión no estaba dormido el receptor del mensaje de Dios, estaba despierto, pero había entrado en un estado de éxtasis. Y Dios le hablaba y él escuchaba audiblemente lo que Dios tenía que decirle. Nosotros tenemos la Biblia ahora. En otro tiempo el Señor hablaba por medio de sueños. Recuerdan al apóstol Pablo que por medio de sueños le había impedido que el apóstol vaya a un lugar. Hoy día el Señor nos habla por medio de la Biblia. Ya no tenemos esa forma de comunicación. Ya no podemos decir, Señor, revélame en una visión cuál es el camino que yo debo de seguir en esta encrucijada que tengo delante mío. Ya no podemos hablar de esa manera. No podemos hablar. Por eso nuestra pregunta es, ¿cómo puedo escuchar la dirección de Cristo en la toma de mis decisiones? ¿Cómo puedo escucharle a Él? Y ese es nuestro tema en esta mañana. ¿Cómo? Bueno, hermanos, yo he dividido, me parece que en 4 partes este sermón para poder responder cómo puedo escuchar la dirección de Cristo en la toma de mis decisiones. Y el primero es considerando la persona santa de Dios. Lo primero que debo pensar para conocer la voluntad de Dios en mis proyectos es ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo. Es decir, santificarme más por medio de la meditación en las Escrituras y por medio de la oración. Andar en el Espíritu y no andar en la carne. Esa sería la primera condición para conocer si nuestros planes están dentro de la voluntad de Dios. Si una persona anda en la carne, Dios no le va a revelar nada. Dios no lo va a guiar a nada. Dios es santo. Y para que nosotros podamos recibir la instrucción del Señor, conocer si estamos caminando bien, si nuestros planes son los planes para el Señor, lo primero que tenemos que pensar es en la santidad de nuestras vidas. Es decir, ser llenos del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo significa caminar espiritualmente en medio de una sociedad muerta en delitos y pecados. Aún en medio de una iglesia que se ha entregado a la mundanalidad, al liberalismo. Eso es lo que ellos hacen. Ellos rendirán cuentas a Dios. Nosotros nos oponemos a eso y caminamos en santidad, en justicia, en rectitud. Y eso es solamente por medio de la llenura del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de santidad, yo no estoy hablando de perfección. Ese estado solamente lo alcanzamos cuando lleguemos a la gloria con nuestro Señor y Salvador. Pero estando en la tierra es posible tener un nivel de comunión cercana con Dios. Y ese es el propósito, hermanos. Tener una comunión cercana con el Señor por medio de la llenura, cada uno de nosotros, del Espíritu Santo. Y es más, Dios nos ordena eso. En Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo.
Y ese es el mandamiento para todos y cada uno de los redimidos del Señor. Debemos buscar la llenura del Espíritu Santo. Hermanos, la Biblia no es un libro donde encontraremos respuestas a muchas preguntas que tenemos en la Biblia, en la vida. Sino la Biblia sería un libro pues de 50,000 páginas. La Biblia nos enseña principios. Por ejemplo, ¿qué profesión debo estudiar? Eso no lo vamos a encontrar en 2 de Corintios capítulo 3. No. Pero es una decisión que tenemos que tomar en algún momento. ¿En cuál universidad voy a estudiar? ¿Dónde voy a vivir? ¿Debo aceptar o no debo de aceptar este empleo? Un creyente del Espíritu Santo tomará la decisión pensando en los diferentes principios que encontramos en la palabra de Dios. Así se toma la decisión, pensando en los diferentes principios que nos enseña la palabra de Dios. Y debemos de tener un corazón dispuesto a sujetarnos a lo que Dios dice en su palabra. A veces hemos llegado a escuchar, hermanos, algunas oportunidades hemos escuchado de hermanos que han hecho una profesión de fe en Cristo y están enamorados de una mujer que es del mundo. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? Eso no les importa. Ellos se inventan y dicen, no, yo la voy a convertir a Cristo. Yo la voy a santificar, yo la voy a traer a los pies del Señor. Mi decisión es casarme con ella, aunque la palabra de Dios me lo prohíbe. Eso no lo hace una persona que está llena del Espíritu Santo, una persona que se sujeta a la voluntad expresada en las Sagradas Escrituras. Es preciso que nosotros tengamos una mente cautiva a la palabra de Dios, una voluntad sujeta a la palabra del Señor. Eso solamente se hace en un estado que la Escritura le llama la llenura del Espíritu Santo. El mandamiento es buscar esa llenura. ¿Y qué nos sucede, hermanos, cuando estamos llenos del Espíritu Santo y tenemos que tomar una decisión importante para nuestras vidas? Pues todos nuestros planes serán fácilmente alineados con los planes del Señor. Cuando estamos llenos del Espíritu, Amós 3:3 dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Caminaremos con el Señor si no estamos de acuerdo con lo que su palabra, los principios de la Sagrada Escritura nos enseña. Absolutamente no. No. Dios nos llevará donde debemos estar. Dios nos dará lo que pidamos en oración. 1 Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero ¿y cómo sabemos su voluntad para poder orar bien? Hermanos, hay que estar llenos del Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo ponga las palabras en nuestras bocas. El Espíritu Santo habita en todo creyente, y debemos buscar ser llenos de Él para que caminemos por las sendas de la justicia y la verdad que Dios ha preparado para nosotros. Debemos ceder el control de nuestras vidas al Espíritu para que podamos tomar las decisiones correctas delante de Dios. ¿Y cómo es esto posible? ¿Cómo? La obra del Espíritu Santo, hermanos, es iluminar nuestras mentes. Es iluminar nuestro entendimiento de la palabra de Dios. Esa palabra que es leída o que es predicada fielmente desde un púlpito. Y de esta manera es la palabra de Dios la que guía nuestros pensamientos, nuestros motivos, nuestros afectos, y cuando esto sucede, nuestras decisiones reflejan esa guía espiritual en nuestras vidas, y todo esto es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Eso es bíblico. Eso es bíblico.
El Espíritu Santo debe de guiar nuestros motivos, nuestros pensamientos, nuestros afectos. La única manera de hacerlo es teniendo una comunión cercana con Dios por medio de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el ejemplo, cuando Pablo escribe acerca de la llenura y hace la comparación con el vino, es bastante sencillo. Cuando una persona se embriaga, ¿está ebrio toda la vida? No, llega un momento en que el alcohol se diluye ya en su sangre y otra vez regresa a ser sobrio. Y para estar ebrio, ¿qué es lo que tiene que hacer? Beber nuevamente alcohol. Y para permanecer ebrio tiene que beber alcohol y beber alcohol y beber alcohol. Y esa es la comparación que se hace con la llenura del Espíritu Santo. Es igual. Tenemos que buscar ser llenos y llenos y llenos y llenos del Espíritu Santo cada día. Romanos 12:2 dice, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Eso es la obra del Espíritu Santo. Cuando la Escritura dice en la carta a los Corintios que somos una nueva criatura, así dice, somos una nueva criatura. Tenemos una nueva manera de pensar, una nueva manera de sentir. Tenemos afectos nuevos hacia las cosas. Es un cambio drástico en la persona. Un cambio drástico. Pero acá nos enseña eso. Tenemos que renovar nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios. Hay otro elemento que deberíamos considerar además de la llenura del Espíritu Santo y se expresa en el siguiente versículo. En Romanos 8:28. Y dice, y sabemos a los que aman a Dios, ahí subraya, aman a Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, el primer elemento es la llenura del Espíritu Santo para tomar una decisión correcta. El segundo elemento, ¿cuál sería? Amor por Cristo. Amor por el Señor. Cuando nuestro amor por Cristo es más grande que todo en nuestra vida, más grande, verdaderamente seremos dirigidos para tomar decisiones correctas. Las decisiones que nunca haría que el nombre de Cristo sea motivo de burla entre los gentiles. Nunca decidiremos nada que empañe a Cristo, que dañe el Evangelio, porque le amamos a Él. Le amamos profundamente. Y nuestro amor va a ser también, podemos decir, el elemento en que nosotros vamos a utilizar o vamos a ser conducidos por ese amor para tomar las decisiones correctas. Pablo lo expresó de esta manera. En Filipenses 3:7 él dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, pero cuantas cosas eran para mí ganancia las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Pablo amaba a Cristo por encima de todo. Y así también debemos amarle a Él. Debemos amarle por encima de nuestras esposas, por encima de nuestros hijos, por encima de nuestros bienes, por encima de nosotros mismos. Y el versículo siguiente hace todavía más profunda esta reflexión en Filipenses 3:8 y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El incrédulo se ama a sí mismo. Sí. Yo me amé a mí mismo por 40 años. El incrédulo se ama a sí mismo. Y el pensamiento del incrédulo está centrado en sus propios motivos egoístas. El incrédulo toma decisiones basado en lo que le conviene a mí me conviene esto. A mí me parece que me conviene. Pero el creyente no es así.
El Hijo de Dios ama al Señor por encima de todas las cosas, las cuales estima como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Y hay algo, hermanos, que también cuando hablamos, ¿no?, de la voluntad de Dios para nuestras vidas, yo muchas veces he escuchado que hermanos en la fe dicen de que la voluntad del Señor para nuestras vidas es que estemos prosperados, benditos y en victoria. No sé si alguna vez lo han escuchado ustedes. Prosperado, bendito y en victoria. ¿Cómo estás? Ni siquiera te dicen bien. ¿Cómo estás? Prosperado, bendito y en victoria. Pero las Escrituras nos hablan de santos que han sufrido por causa del nombre de Cristo, que han perdido todo por causa del nombre de Cristo, que han sufrido persecuciones por causa del nombre de Cristo, han sido martirizados por el nombre de Cristo. Al contrario, lo que hasta este momento vemos es que la voluntad de Dios para nuestras vidas es, ¿qué cosa? Uno, que seamos llenos del Espíritu Santo, esa es su voluntad. No que seamos prosperados, ricos y en victoria. Y dos, que amemos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas a Él. Estos dos estados solamente pueden ser alcanzados cuando mantenemos, hermanos, una relación profunda con Dios, por medio de la meditación en su palabra, la Biblia, y por medio de una comunión íntima con Él, por medio de una oración completa. Una oración completa. ¿Qué cosa es una oración completa? Una oración completa, hermanos, comienza cuando nosotros entramos en la presencia de Dios. Y evidentemente eso no se hace cuando estamos inmediatamente en las rodillas. A veces cuando comenzamos a orar, nuestra oración es fría. Sentimos que nosotros como que está difícil orar, ¿no? Pero ¿saben cómo es que uno se calienta para la oración? Cuando comienza a alabarle, a bendecirle, a cantarle himnos, salmos, cánticos espirituales. Eso calienta el corazón para comenzar a entrar en la presencia del Señor y poner delante de Él todas nuestras cargas. La oración completa es esa. Es esa, ¿no? Si queremos caminar en los caminos del Señor, debemos esforzarnos en estas dos tareas: la llenura del Espíritu Santo y el amor por Cristo. Porque cuando estamos en ese estado espiritual, vamos a tomar decisiones de acuerdo a los principios de la palabra del Señor. Pero también hay un versículo que no podemos dejar de lado en esta meditación sobre las decisiones que cada uno de nosotros debe tomar en tiempos de incertidumbre. Y es el siguiente versículo, en 1 Corintios 10:31. Dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es decir, nuestras decisiones deben buscar la gloria de Dios. Nuestras decisiones deben buscar la gloria de Dios. Nuestros planes debemos ponerlos sobre este principio. Esto que quiero llevar a cabo en mi vida, ¿trae gloria a Dios? Esto que tengo planeado hacer, ¿trae gloria a Dios? El puritano John Trapp, mire, a mí me gustó mucho cómo es que el puritano comentó. Él comentó con estas palabras este versículo. Él dijo: la gloria de Dios debe devorar todas las demás metas, como la serpiente de Moisés lo hizo con la serpiente de los hechiceros. La gloria de Dios debe estar primero. Debe estar primero. Hermanos, todo lo que hagamos en la iglesia, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestros centros de estudios, todas las decisiones que debemos tomar, debemos hacerlo bajo un objetivo supremo: la gloria de Dios. La gloria de Dios. Entonces, hermanos, hasta este punto vemos que para conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas, para tomar la decisión que va a ser de agrado del Señor, hay tres elementos que debemos considerar seriamente. Uno, ser llenos del Espíritu Santo. Dos, que amemos a Cristo con todo nuestro ser. Y tres, que nuestra meta siempre sea la gloria de Dios. El último elemento para esta fórmula:
Esta fórmula que nos ayuda a conocer si nuestros planes encajan en la voluntad perfecta de Dios se expresa en el siguiente pasaje, en Habacuc capítulo 3, versículos 17 y 18. Habacuc capítulo 3. Versículos 17 y 18. Y dice la palabra del Señor: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. El cuarto elemento es gozarnos siempre en el Señor. Y ahora yo les voy a demostrar por qué. Yo en un primer momento les había dicho de que no es bueno tomar decisiones cuando nosotros estamos felices, contentos, ni tristes. Eso es el mundo, eso es el pensamiento que yo tenía cuando estaba sin Cristo. Pero ahora yo le voy a demostrar cómo en el gozo del Señor encontramos otro elemento para ayudarnos a tomar las decisiones correctas. Es más fácil gozarnos en Dios cuando todas las cosas nos van bien. Es lo más fácil. Pero debemos siempre estar preparados en nuestros corazones para gozarnos de Él, aunque los cielos se vuelvan de bronce para nosotros, porque Cristo es y será por siempre el Dios de mi salvación. Esa es una razón para estar siempre gozosos en el Señor. Y Dios puede concedernos, hermano, muchos bienes temporales aquí en la tierra. Es cierto, nos puede conceder una buena salud. Dios nos puede conceder un buen trabajo, una bella familia, una bonita vivienda, etc. Pero esos bienes no deben ser el objeto de nuestro gozo, sino Cristo, que es el dador de todos esos bienes. Usted se preguntará, ¿qué tiene que ver el gozo con conocer la voluntad de Dios? ¿Qué tiene que ver el gozo? Bueno, el gozo es, primeramente, es fruto del Espíritu. Es un fruto de estar lleno en el Espíritu Santo, y esto nos devolvería el primer elemento. Cuando estamos gozosos sin importar nuestra circunstancia, mire, cuando estamos gozosos sin importar nuestra circunstancia, es una señal que estamos llenos del Espíritu Santo y que queremos ser llevados a tomar las mejores decisiones para nuestras vidas. Hay un pasaje que yo quiero citar, ahora que hablamos de estar siempre gozosos en el Señor. Está en Santiago, la epístola del apóstol Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 5. La palabra del Señor dice: hermanos míos, tened por sumo gozo, mire, sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguno. Y miren lo que dice ahora, después de que debemos estar gozosos, sea cual sea nuestra circunstancia, más cuando estamos en pruebas. Él dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Usted se da cuenta, hermanos, cómo comienza todo con la prueba? Una prueba, no sabemos si es una prueba muy pesada, una prueba ligera, pero posiblemente es una prueba muy pesada, porque los cristianos estaban siendo perseguidos para quitarles la vida. Esa era la prueba. Y él le dice: no, debes de tener mucho gozo cuando estés en medio de estas pruebas difíciles. ¿Por qué? Porque la prueba va a producir paciencia. Y mire, después la paciencia nos va a hacer perfectos y cabales, sin que nos falte ninguna cosa. Esto que dice acá, sin que nos falte ninguna cosa, incluye la sabiduría. Incluye la sabiduría. Por eso es que el apóstol dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, o sea que no la pudiste incluir ahí, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Cuánto necesitamos nosotros la sabiduría dada de los cielos para tomar las decisiones correctas? Para tomar las decisiones que sean conformes a la voluntad del Señor.
Por eso es que vemos que luego de la exhortación, estar gozosos cuando estemos en medio de las pruebas, Matthew Henry, mire, comenta lo que sigue con las siguientes palabras. Él dice, y preste atención, no debemos orar pidiendo que la aflicción sea eliminada, tanto como pidiendo sabiduría para usarla correctamente. ¿Y quién no quiere sabiduría para que lo guíen las pruebas, regulando su propio espíritu y administrando sus asuntos? He aquí algo como respuesta a cada giro desalentador de la mente cuando vamos a Dios experimentando nuestra propia debilidad y necedad. La sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios. Eso es lo que nosotros, hermanos, necesitamos también para tomar las decisiones que sean correctas en los tiempos difíciles. En cualquier encrucijada que se nos presente cuando estamos caminando nuestro camino y tengamos que escoger ir a la derecha o ir a la izquierda. Iglesia, es cierto que se vienen tiempos difíciles. Yo estoy seguro que se van a venir tiempos difíciles para todo el Perú, para todos los que vivimos aquí en esta patria. Pero estas instrucciones que yo les he enseñado, debemos hacerlas nuestras, para que tomemos las decisiones que vayan de acuerdo con la voluntad del Señor. Recuerden, para que vaya de acuerdo con la voluntad del Señor. Todos los días nos enfrentamos a encrucijadas en nuestras vidas. El trabajo que debemos escoger o el trabajo que debemos abandonar. La escuela donde tenemos que estudiar. Las amistades que debemos escoger. Posiblemente tendremos que decidir si debemos o no abandonar el país por la seguridad y bienestar de nuestros hijos. No lo sé. Pero si seguimos estos principios de las Escrituras, yo estoy seguro que vamos a tomar la decisión correcta para nuestras vidas, y esa decisión, yo creo, va a estar de acuerdo con la voluntad del Señor. Hermano, yo les exhorto a que nosotros consideremos estos 4 elementos en estos tiempos difíciles. Se vienen tiempos muy difíciles para el Perú. Y conversar con el Señor. Decirle, Señor, lléname de todo esto que yo estoy necesitando para poder tomar una decisión correcta. Tal vez los varones somos quienes tenemos más carga en todo esto. Porque los varones casados somos la cabeza de nuestro hogar. Y de las decisiones que tenemos que tomar depende también el bienestar de nuestra esposa y de nuestros hijos. Que el Señor nos ayude, hermanos. En cualquier encrucijada debemos nosotros de considerar lo que la palabra de Dios nos ha hablado en esta tarde. Amén. Vamos a orar.